Materia de Historia Militar y Geografía Militar Aplicada. Soy el general de brigada Carlos Martín Salinas Águila. He sido designado por la Jefatura de Operaciones y la Dirección de la Escuela Militar de Ingeniería, específicamente para poder ser docente de esta materia, un poco atrasado tal vez en cuanto a los plazos que teníamos previstos. Yo con mis otros cursos ya he pasado clases prácticamente, creo que cuatro clases ya. Hablando con el encargado de curso me explicaba de que ustedes solamente han abarcado una parte introductoria y ya hoy tenía que haber sido su segunda clase, ¿no es cierto? Bueno, con esas prácticamente deficiencias o falencias con las que vamos a empezar la clase, quiero yo darles la bienvenida. Vuelvo a presentarme, soy el general de brigada Carlos Martín Salinas Águila. Soy docente de la Escuela Militar de Ingeniería desde hace bastante tiempo. Tengo mucha experiencia en docencia, no solamente en la EMI, sino en otros institutos militares. Fui docente en la Escuela de Comando de Estado Mayor por casi 5 años, en otros institutos militares también. Entonces, tengo esa experiencia militar docente que es requisito para que pueda interactuar con ustedes. La materia que vamos a abarcar es la materia de Historia Militar y Geografía Militar Aplicada. También una materia que la he diseñado yo, que la he diseñado, me imagino que han de ser mis ayudas, la estaban ya utilizando. Sin embargo, si no lo son, ahora van a poder apreciar parte de la historia, una materia muy interesante e importante, por si acaso. Muy importante para la formación de ustedes como futuros profesionales y dentro de su formación de especialidad que hayan escogido. A mí me parece muy interesante de que ustedes conozcan la historia. Es prácticamente una deficiencia de nuestra juventud, eh, la falta de conocimiento sobre nuestra historia militar y nuestra historia nacional. Hay hechos históricos que han marcan actualmente la historia mundial, donde ha sido protagonista nuestro ejército, nuestra patria, y nosotros como ciudadanos bolivianos y querendones de nuestro terruño no nos interiorizamos en conocer. Plenamente seguro estoy que yo sé, pero si pregunto a Joel Jesús, por ejemplo, si le pregunto, le digo, ¿qué sabe usted o qué conoce que de Boquerón? Me va a explicar muy poco, ¿o no, Joel? Sí, mi general. No conozco casi toda la historia, se puede decir. ¿Conoce, sabe lo que ha sido Boquerón? Sí, mi general. Eh, Fue una batalla contra los paraguayos en la cual se defendió el Boquerón y a lo que recuerdo fue que hubo unos 300 o 200 soldados bolivianos los cuales combatieron contra los paraguayos, que eran más que los bolivianos, y creo que fueron entre 20 y 30 días los que estuvieron. Ya, está muy bien, está muy bien. Hay jóvenes que no tienen un mínimo de conocimiento sobre lo que es nuestra historia. Y Boquerón, por si acaso, está considerada como una de las batallas más épicas y sangrientas a nivel mundial. Está entre las 10 batallas más épicas y sangrientas a nivel mundial, por si acaso Boquerón. Bien, y así existen bastantes hechos históricos que han marcado la historia nacional. La batalla de Canchas Blancas, la batalla de... tenemos la batalla de Montenegro, Iruya, del Alto de la Alianza. Nuestra historia
nacional se ha forjado en base a la historia militar. Durante la independencia, la guerra de guerrillas, independencia, tenemos la guerra del Chaco, del Acre. En medio de eso existe otra guerra que es parte de nuestra historia, que es la guerra federal que ha habido en nuestro país el año 1891, si mal no recuerdo, 89. Entonces, son hechos históricos que han marcado la historia nacional. Y es importante que nosotros nos interioricemos. Pero no solamente debemos interiorizarnos desde el punto de vista de conocer la historia, o sea, de conocer, leer, agarrar un libro y leer y saber qué ha sido. Ya esta parte de la historia nos va a enseñar a cómo realizar el análisis histórico desde el punto de vista militar de ese hecho histórico. ¿Ya? Bien, estoy con unos problemas del internet, por eso es que estoy yo activando y desactivando mi videocámara. Voy a proceder a llamar lista, por favor, para dar inicio a la clase, ¿ya? Alvarado Rodríguez Mauricio. Firme, mi general. Gracias. Cardona Machicado Fredimiosín. Firme, mi general. Gracias. Espinosa María Guzmán María Isabel. Espinosa Guzmán María Isabel. Flores Medinaceli Percy Andrés. Firme, mi general. Gracias. García Ceballos Cristian Fernando. Firme, mi general. Gracias. Guardi o Guardia. Guardia Montero Carlos Paul. Guardi. Mi general, disculpe, ese estudiante me habló, me dijo que iba a tardar en llegar a su casa, ya que se encontraba en la mía ahorita, si lo podía tomar en cuenta. Ya, pero ¿es Guardi o Guardia? Guardia. Guardia. Aquí dice Guardia. Muy bien. Bien, él está entonces, lo voy a colocar como por incorporarse. Gutiérrez Justiniano José Lorgio. Firme, mi general. Gracias. Gutiérrez López Fabio Alejandro. Gutiérrez López Fabio Alejandro. No sé si Gracias. Guzmán Cuellar Adriana Alessandra. Guzmán Cuellar Adriana Alessandra. ¿Sí? Herrera Choque David. Firme, mi general. Ya. Mancilla Garnica Elian Mario. Firme, mi general. Gracias. Martínez Galarza Jocelyn Naomi. Firme, mi general. Gracias. Padilla Cruz Natalia. Firme, mi general. Gracias. Palaguerra Carrillo Jorge Ricardo. Firme, mi general. Gracias. Pérez Cruz Carlos Alejandro. Firme, mi general. Ramos Salazar José Luis. Firme, mi general. Gracias. Rocha Pacaje Juliana. Firme, mi general. Gracias. Sandoval González Diana Leni. Sandoval González Diana Leni. Talavera Camacho Leonardo. Firme, mi general. Tejerina Ruiz Fiorella Nicole. Firme, mi general. Titichoca Colque Fabio César. Firme, mi general. Gracias. Vázquez Saucedo María René. Firme, mi general. Con doble E es María René. María René Vázquez Saucedo es con doble E su nombre de María René, o solamente René. Vázquez
Villagómez Paz Eduardo Fabián. Firme mi general. Gracias. Zambrana Alejandro Eric Paul. Firme mi general. Gracias. Zárate Díaz Mario Ariel. Firme mi general. Gracias. Cautín Belis Adrián. Cautín Belis Adrián. Alta. Apodaca Coca Darío. Mi general. Firme mi general. Ya, gracias. Árabe Durán Gabriel Jair. Firme mi general. Gracias. Lira Cabrera Oscar Alexander. Firme mi general. Gracias. Emily Orellana Vargas. Firme mi general. Gracias. Suárez Mercado Clara. Suárez Mercado Clara. Zavala Muñoz Joel Jesús. Firme mi general. Gracias. Wilder Encinas Vargas. Wilder Encinas Vargas. Y Estrada Johnny Marcani. Estrada Johnny Marcani. Bien, están faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos, por favor, encargado del curso, tome nota. Mi general. Sí, Cuando me llamó lista, no sé si me escuchó, soy Sandoval. Sandoval. No está Sandoval Diana Leni. No, Sí, mi general. faltando hacia Sandoval Diana Leni, no te escuché. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que tenga algún problema? Mi general Condori. Condori. ¿Dónde está Condori? No está en orden alfabético tu lista, ¿no? Encargado por eso. Apodaca, Suárez, Villagómez, Tejerina, Pérez. No tengo Condori. Perdón, mi general, no sé si me escuchó. A ver, un ratito, por favor. Condori me dijo, el último alumno. Sí, mi general. A ver tu nombre completo. Juan Jacinto Condori Rengifo. No, no estás, Juan Jacinto Condori. ¿Qué ha pasado encargado del curso? Condori. No estás en mi lista, Condori. Te voy a insertar, por favor. Ya, Condori, Juan Condori, Rengifo, Juan Jacinto. Sí, Ya, está listo, ya. ¿Quién era la señorita que me hablaba? Vázquez Saucedo María René, mi general. Ya, María René es tu nombre. René es con doble E al final. Sí, sí, es así, mi general. Bien, con doble E entonces, María René. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera que tenga algún problema en la lista de asistencia? Bueno, creo que no hay nadie más. Bien, voy a proceder a compartir la diapositiva sobre la cual vamos a ir avanzando un poco adelantando o haciendo tal vez
ganando el mayor tiempo posible por la pérdida de clases que han tenido ustedes, ¿ya? Vamos a compartir. Me avisan, por favor, si están recibiendo las diapositivas. Sí, perfecto. Bien. Como les decía, vamos a empezar con la parte de historia militar aplicada para posteriormente, ya en el segundo bimestre o en el segundo periodo, ingresar a lo que es la geografía militar aplicada, ¿ya? Bien, existen bastantes definiciones de historia militar. Sin embargo, nosotros nos vamos a abocar a esta definición que está prescrita en el Reglamento de Terminología Militar, donde define a la historia militar como qué, y tomen en cuenta para fines de evaluación, ¿ya? Es la rama de la historia general que trata de los acontecimientos militares, ya sea en conjunto, ya sea en detalle, de alguna guerra o campaña. Entonces aquí rescatemos lo siguiente: rama de la historia general. Es parte de la historia general, la historia militar, que trata de los acontecimientos militares, ya sea en conjunto, ya sea en detalle, de alguna guerra o campaña. Esta definición no nos sugiere el por qué, el cómo y el para qué analizar la guerra, campaña, batalla o algún aspecto específico del hecho bélico. Lo propio nos limita a estudiar solo los acontecimientos militares. Esa es la definición de historia militar. Entiendan bien, una rama de la historia general. Es parte de la historia general, la historia militar. Les decía, nuestra historia se basa y nace con las letras doradas escritas por la historia militar. Entonces, como parte de esa historia general, nosotros estudiamos en la historia militar una guerra, una campaña, un combate, una batalla, en detalle, de algún hecho específico militar en detalle. Lo mismo entendemos de que esta definición no nos va a permitir o no nos sugiere la definición de estudiar el cómo, el por qué y el para qué de ese hecho bélico que estamos estudiando. También nos limita a estudiar solo aspectos militares, acontecimientos militares. Entonces nos aboquemos a esa historia militar como parte de la historia general y a estudiar ese hecho en pequeñito pero a detalle. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que esta historia militar debe analizarse desde el punto de vista mucho más amplio y que pueda incluir otros factores que han incidido en ese hecho bélico, como ser el factor económico, el político, el social, militar, el científico, tecnológico. Vamos a ir agarrando datos de la guerra, de las diferentes campañas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿ya? Por ejemplo, ustedes tienen que saber que durante la guerra del Chaco, tanto Bolivia como Paraguay Hola, hola, ¿me están escuchando? ¿Había algún problema, creo? Sí, mi general. A ver, ya, perfecto. Están viendo también la diapositiva, ¿no? Bien, les decía, en la guerra del Chaco ha influido bastante el factor político. Ha influido el factor político, el factor económico, el social. Saben que esos cinco factores que ustedes ven han influido bastante en la guerra del Chaco. Teníamos problemas en lo político, en lo económico, en lo social, en lo militar. Y aquí un aspecto que ustedes quiero que consideren, que la guerra del Chaco, tanto Bolivia como Paraguay, han luchado en esa guerra con lo último que había en armamento bélico de la época. Y nosotros, tienen que saber ustedes como parte de la historia, que nosotros podíamos haber tenido mejor o lo último de lo último en lo que es armamento bélico y medios de combate para el desarrollo de la guerra del Chaco. Si no hubiese sido por la intervención política, que ya les voy a contar a detalle más adelante
cómo nos restringen en el empréstito Dillon-Read, cómo nos restringe la parte política la adquisición de armamento. Es más, designan a un militar extranjero para que sea él quien decida qué armamento se iba a adquirir para Bolivia, cuando ya una comisión militar de bolivianos había decidido qué tipo de armamento, cuáles eran los medios, cuál era el sistema de armas que deberíamos adquirir. Antes de la compra, el gobierno, la parte política, designa un militar extranjero y ese militar extranjero reduce, recorta, saca algunos artículos que ya durante la guerra nos dimos cuenta que fue un error garrafal el haberlos excluido de la compra del armamento que estábamos haciendo. Entonces, la definición de historia militar, como rama de la historia general, nos limita solamente a estudiar el hecho histórico como tal. Pero sin embargo, tenemos que ser conscientes de que ese hecho histórico, para dar lugar a ese hecho histórico, ese hecho bélico, esa guerra, esa campaña, ha tenido mucha influencia en la parte política, económica, social, militar y científico-tecnológica. ¿Ya? Tenemos algunas otras definiciones de guerra. Esto es para que ustedes tengan conocimiento y sepan. Tenemos una definición de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, una definición que es tal vez la más empleada en la parte militar, dentro de nuestra doctrina militar. La guerra es una parte del todo y ese todo es la política. Fíjense cómo relacionan política con guerra. El poder militar debe ocupar un adecuado lugar dentro del Estado acorde a la importancia de este. Ya la parte militar la asocian al poder del Estado, al Estado mismo. La guerra requiere el esfuerzo integral del Estado, algo bien cierto, no solamente la guerra tiene que ser desarrollada por las Fuerzas Armadas, mucho depende del esfuerzo integral de todos los actores y todos los factores y expresiones de poder. La guerra no es un acto aislado, no surge repentinamente y no es obra de un momento, ese es un ciclo. Fíjense ustedes, actualmente, en la actualidad, estamos ante un inminente conflicto internacional de grandes dimensiones. ¿Quién me dice cuál es? María René Vázquez. ¿Cuál es ese conflicto? ¿Qué fue de María René? ¿Se perdió? ¿Alguien que me diga? Rusia, Ucrania. Rusia, Ucrania. ¿No es cierto? Y eso no ha salido de la noche a la mañana. Este es un conflicto, para que ustedes tengan un poco de idea de cómo viene la parte histórica, se los voy a contar así en chiquitito, ¿ya? Ustedes han debido escuchar y les suena por la cabeza que antes de llamarse Rusia era la famosa URSS, y esa URSS significaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Eran Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, era todo un conglomerado de repúblicas que conformaban lo que era la Rusia grande. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, vienen o surgen intenciones independistas de esas repúblicas y se van separando de lo que era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces se van separando Lituania, Estonia, Eslovaquia y un montón de repúblicas, Ucrania entre ellas, que se van separando de lo que era la URSS hasta que queda solamente lo que es Rusia como Estado. ¿Se dan cuenta? Entonces ese conflicto no nace ahora, nace hace mucho tiempo. Por eso me voy a esta definición que dice: la guerra no es un acto aislado, no surge repentinamente, no es una obra de un momento. La guerra empieza con esa separación de la gran URSS de esas repúblicas socialistas, que se convierten en repúblicas independientes. Entre ellas estaba Ucrania que se encuentra al este de Rusia y considerada como la puerta de Rusia, aparte de tener entre su territorio, estar dentro de su territorio la famosa península de Crimea,
que viene a ser un espacio geográfico geopolíticamente bastante importante para el desarrollo de Rusia. Entonces Ucrania y Rusia empiezan a pelear por esa famosa península de Crimea, hasta que en 1972, si más no recuerdo, un presidente ruso le asigna la independencia total a Ucrania, para posteriormente otro presidente ruso invadir Crimea, esa península de Crimea, y volverla a poner dentro de lo que era la potestad y el poder ruso. Actualmente nace o se vuelve a reiniciar el conflicto después de que Ucrania muestra la intención de anexarse a la OTAN. ¿Y qué es la OTAN? La OTAN viene a ser la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una organización de países a la cabeza de Estados Unidos. Se encuentran Alemania, Francia, Inglaterra, España, la mayoría de países europeos que hacen una organización y en el cual uno en esa organización, en ese convenio que realizan, uno de los acápites, una de las cláusulas que decía era que país que conforme la OTAN y sea amenazado por otro país que no sea parte de la OTAN, está la OTAN comprometida, tienen la obligación de todos los países apoyar y defender a ese país. Entonces, existiendo la OTAN como una amenaza para Rusia en Europa, y al ver que Ucrania tenía que unirse, o ver la intención de Ucrania para unirse y anexarse a la OTAN, Rusia ve como una amenaza. Es decir, no podían permitir que la OTAN esté tan cerca del territorio ruso. Y es por eso que hace el despliegue de esas fuerzas inicialmente para disuadir la intención de Ucrania de unirse a la OTAN. Y entre otros factores, es el más importante, pero ahí después existen otros factores, la península de Crimea, los gasoductos, las riquezas y un montón de situaciones que dan lugar al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Otra definición, que la guerra se origina en una situación política y estalla por un motivo político, en la mayoría de los casos. En el caso de la guerra del Chaco, ¿ha sido un motivo político el que ha dado lugar a la guerra del Chaco? ¿O han sido intereses económicos de transnacionales? ¿Alguien que me diga algo? Por intereses económicos. Intereses económicos, ¿no es cierto? Ahí surgen dos grandes empresas, la Shell y la Standard Oil. Entonces, esas dos grandes empresas empiezan a motivar, una en el Paraguay y otra en Bolivia, a quién tenía qué país, o a ambos países, para tomar dominio sobre el Chaco, porque se descubrieron grandes riquezas petrolíferas. Pero lo cierto es que allá les adelanto que después, finalizada la guerra y demarcado ya definitivamente el territorio en 1937, gracias a la acción de Germán Busch, van a saber ustedes que Germán Busch ha sido clave para poder tener las riquezas, delimitado a nuestro territorio, donde actualmente es el límite fronterizo entre Bolivia y Paraguay. La línea de frontera hacia Bolivia se encuentran riquezas hidrocarburíferas. De la línea de frontera hacia Paraguay, arena, no hay nada, cero. Gracias al sacrificio de los combatientes, de los excombatientes de la guerra del Chaco, de esos valientes hombres que han ido a defender ese territorio, Bolivia ha vivido estos últimos 16 años de bonanza económica, de bonanza y despilfarro económico, porque eso es lo que ha ocurrido con nuestro país. Y eso no ha sido, esa bonanza económica no ha sido fruto del modelo social, económico, social, comunitario impuesto por más. Falso. Lo único que ha hecho este gobierno ha sido ya empezar a recibir las divisas que le generaban la capitalización, la exploración y descubrimiento de pozos realizado en anteriores gobiernos. Así de fácil. Eso tiene que saberlo. Y por último, la guerra nace en el corazón del hombre,
y es el hombre quien mata y no sus fusiles o sus tanques. La guerra es parte de la naturaleza del hombre que razona libremente en la eterna insatisfacción de sus necesidades. Por lo tanto, está latente y sobrevendrá en algún momento histórico después. Cuando hay insatisfacción de necesidades, cuando hay necesidades insatisfechas, hay un conflicto latente. Hay un conflicto latente. Nosotros teníamos entre nuestros objetivos nacionales era recuperar el mar, que ustedes ya lo han debido escuchar, o sea, que ustedes son jóvenes, el mayor de ustedes debe estar, me imagino, llegando a los 21 años. Pero sin embargo, dentro de nuestros objetivos nacionales, previo a esto les voy a explicar que tenemos objetivos nacionales, esos son inamovibles, pueden durar años y años, pueden ser planificados a corto, mediano o largo plazo, pero no dejan de ser objetivos nacionales hasta que se los cumpla. Y uno de esos era recuperar el litoral cautivo. Lastimosamente ese objetivo nacional dejó de ser un objetivo desde el momento en que el famoso Evo Morales decide con su gobierno iniciar un juicio en la Corte Internacional de la Haya, un juicio a Chile por el litoral. Él seguramente le calentaron las orejas, le dijeron que va a salir a favor, y le calentaron las orejas y se va con todo a instalarle un juicio, una demanda marítima a Chile. Era con pompas y sonajas, antes de que la Haya se pronuncie, ya nosotros habíamos festejado, han debido ver ustedes, han debido estar ingresando a la EMI en esa época, o saliendo del colegio, el famoso Mar Azul, banderas gigantes de 3 kilómetros, 4 kilómetros, marchas, concentraciones, y una fanfarria de la Gran 7. Pero cuando emite su fallo la Haya, emite su fallo a favor de Chile, y desde ese momento ese objetivo nacional de recuperar el mar deja de tener ese significado, porque ya en los límites del derecho, en las decisiones del derecho internacional, Chile no nos debe nada. Así de fácil. Perdimos la aspiración de salir al mar. La única forma va a ser la guerra, y para que nosotros vayamos a la guerra va a ser algo muy complicado, podemos enfrentar y quitarle el mar en una guerra a Chile, muy complicado. Bien, seguimos por favor. Consideraciones de la historia militar aplicada, ¿ya? Entre estas vamos a hablar del concepto de nación en armas. Implica la intervención en la guerra de todos los componentes del poder nacional, todos. Por lo que la historia militar debe ampliar su panorama de estudio abarcando los múltiples aspectos que motivan las guerras. No es un solo motivo, son varios motivos, ¿ya? Así también debe ampliar su estudio hacia las consecuencias o influencias que proyectan sobre los pueblos afectados directa o indirectamente por las guerras. En la guerra del Chaco, vamos a abocar un poco nuestra visión ahí a la guerra del Chaco durante esta clase. Ha habido bastante influencia extranjera, entre ellas está la influencia que recibíamos de Chile, de Argentina. Argentina fue tal vez uno de los actores políticos internacionales que más influenció durante la guerra del Chaco. Y fue siempre sus decisiones y su influencia ha sido favorable al Paraguay, no a Bolivia. Los argentinos nos jugaron sucio durante la guerra del Chaco. ¿Ya? Este estudio incluye la estrategia militar, el ampliar el panorama de hacer el análisis de la historia militar, ya la estrategia militar y operativa y la táctica. Exige conocimiento en múltiples realidades filosóficas, políticas, económicas, militares, psicológicas para entender el porqué de los conflictos, el por qué se inician las guerras, el por qué se va un país a la guerra, inicia la guerra con otro país. Y eso solamente lo hace un investigador militar
con ese su espíritu de investigador que le permite ver todos esos aspectos y analizar a detalle un conflicto bélico. Entre estos vamos a hablar de lo siguiente, hablando específicamente de todos aquellos aspectos estratégicos, tácticos, que hayan podido influenciar o hayan podido tener alguna incidencia durante la guerra, durante las diferentes guerras. Por ejemplo, en un error en la campaña de Ñancahuazú, el empleo de morteros y lanzacohetes. ¿Dónde se ha desarrollado la campaña de Ñancahuazú? En un ambiente geográfico que era monte, bajo, en algunos sectores tupido, muy sinuoso, un terreno totalmente sinuoso, y lo que ha dificultado el empleo de morteros y lanzacohetes. Sin embargo, nuestro ejército estaba armado con morteros y lanzacohetes. Cuando en realidad en este tipo de terreno, el empleo de grupos pequeños antiguerrillas daba mejores resultados que el empleo de grandes masas de fuego. ¿Ya? La historia militar acompañada de análisis críticos bien fundados efectivamente constituyen la verdadera escuela de la guerra. Hay que estudiar, hay que sacar análisis detallados de todos los hechos históricos. Y esos análisis deben ser objetivos, en el sentido de que la objetividad nos va a permitir ver ese conflicto bélico tal cual es. Si nosotros buscamos incluir en ese estudio, en ese análisis, la subjetividad, en la subjetividad ingresan los apasionamientos ideológicos, políticos, sociales, raciales, religiosos, étnicos, etc. Siempre hay una influencia. Lo subjetivo es cómo lo ve la persona, cómo analiza esa historia, esa realidad la persona, ese es subjetivo. Pero cuando hablamos de objetividad estamos viendo tal cual es el conflicto para poder analizarlo de manera eficiente. La finalidad de la historia militar es integrar en un solo hombre al historiador y al científico militar. Es decir, el historiador, aquel que rebusca, analiza, escarba la historia, y el científico militar que hace ese su análisis desde el punto de vista militar, conociendo la doctrina, conociendo las tácticas, técnicas y procedimientos militares. Por eso que esta materia de historia militar trata de integrar en un solo hombre, o sea, en ustedes, alumnos de quinto semestre de la Escuela Militar de Ingeniería, a el historiador y al cientista militar, haciendo un historiador militar. La fuente de inspiración para la creación de doctrina de la guerra es y será siempre la historia militar. Algo que he aprendido entre las veces que he podido yo salir al exterior, especialmente a Estados Unidos, he ido en 2 oportunidades a institutos militares, a diferentes cursos, y he podido ver de que ellos tienen un departamento de doctrina militar, de doctrina de guerra, ¿ya? Nosotros también tenemos departamento de doctrina, pero el departamento de doctrina en nuestro país está conformado por oficiales, suboficiales, sargentos, que no tienen cabida en otros lugares. O sea, es prácticamente lo que sobró, ya, llevarlo al departamento de doctrina, sin darle la importancia necesaria a ese análisis doctrinario, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, ese departamento de doctrina está conformado en un 70% por personas civiles, aunque no crean, personas civiles, un 70%. ¿Y quiénes son esas personas civiles que conforman ese departamento de doctrina? Son especialistas digamos, en software electrónicos, en materiales de guerra, en armamento, son especialistas, son los mejores especialistas de las fábricas de armamento, porque ellos fabrican su armamento, ¿no es cierto? El 70% de los componentes son ellos.
El 30% son militares de profesión, de carrera, expertos en armamento. Es decir, en tácticas, técnicas, en doctrina militar y en armamento. Obviamente, son expertos esos militares. Es decir, como tiene ese país tantos medios de vida y de combate, necesitan especialistas, o sea, un civil que entienda cómo funcionan los misiles Patriot, cómo funciona el sistema de armas, el sistema de defensa antimisiles, cuál es su software, su hardware, los costos, alcances, mejorar tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el civil, que está orientado por un militar que le va a estar dando la pauta de cómo y en qué mejorar cada uno de los armamentos o cada uno de los medios de combate que tenemos, y al mismo tiempo adaptar a nuestra doctrina cómo hacemos la guerra, cómo iniciamos, cómo combatimos la guerra. Entonces, para poder alcanzar esa doctrina, será siempre la historia militar. Y los americanos estudian, al día estaban estudiando, en esa época, cuando yo fui, 2013, estaban en plena campaña del desierto en Irak. Entonces ellos estaban al día estudiando el desempeño táctico y estratégico de sus fuerzas militares y realizando cambios, realizando mejoras. Les voy a dar solamente un ejemplo. Cuando Schwarzkopf, que ha sido el primer comandante de las fuerzas de Estados Unidos en ataque en la primera operación Tormenta del Desierto, él decide que el helicóptero tenía que ser empleado masivamente para evitar que las tropas de infantería se desplacen a pie durante el desierto, corriendo el riesgo de encontrarse con campos minados, retrasen su avance, etc. Y cuando ponen los helicópteros en funcionamiento ya en el desierto, estos departamentos de doctrina, gente que estaba viendo el desempeño de los medios de combate, determinan de que los helicópteros sufrían el atascamiento de sus turbinas a causa de sus filtros, a causa de la arena. Entonces, antes de iniciar la campaña, ellos se dan un tiempo de sacar los helicópteros, y los especialistas, los científicos en esos helicópteros inventan, fabrican turbinas especiales, filtros especiales para las turbinas, a fin de que esos medios de combate estratégicos puedan ser empleados en dificultad durante la campaña. Para que ustedes se den cuenta cómo en el día ese departamento de doctrina, en base a la historia, estaba haciendo las mejoras para el desempeño de sus fuerzas en combate. La historia militar se estudia de diferentes ámbitos, les decía. Entre esos está el ámbito temático. El ámbito temático, en el ámbito temático, el investigador va a abarcar todos los temas de un conflicto bélico, ¿ya? Temas o ámbitos que considere necesario. Va a abarcar el político, el económico, el militar, el social, el religioso, etcétera, etcétera, ¿ya? Ese es el tema el cual el investigador va a abarcar, va a abordar su investigación en un hecho histórico. En el ámbito temático va a poder determinar el nivel de estudio que va a alcanzar ese investigador. ¿Qué quiere alcanzar? Un nivel de estudio estratégico grande, un nivel de estudio táctico, operativo. El nivel de estudio en el ámbito temático, el historiador va a poder determinar cuál va a ser su nivel de estudio. Asimismo, en el ámbito temático podrá utilizar temas logísticos, de transporte, sistema de armas, organización, terreno, ambiente geográfico, condiciones meteorológicas y un sinfín de temas específicos a ingresar en su investigación. Es importante que durante el ámbito temático, cuando estamos entrando a elegir o a la elección del tema de nuestra investigación, es necesario elegir los criterios de análisis para no divagar, para no ir yendo de un lugar, estamos en lo político, nos pasamos al económico, etcétera. Tenemos que delimitar, no perder de vista la investigación a la cual nosotros hemos definido como tema de investigación
en nuestro proyecto, en nuestro análisis, ¿ya? Entonces, los ámbitos de la historia militar son el temático, tenemos el ámbito espacial. El ámbito espacial se refiere al espacio físico, el cual influyó directa o indirectamente en el hecho bélico. Todo lo que es el terreno, el lugar, el área donde se ha desarrollado la guerra, o el área que nosotros queremos delimitar para estudiar. Nosotros como investigador vamos a delimitar. Yo quiero estudiar la campaña de Boquerón, pero con sus antecedentes e influencias hasta Fortín Arce, Fortín Muñoz y Fortín Yuca. Solamente ese es nuestra área de interés, ese es nuestro ámbito espacial que yo voy a tocar. Más allá del Fortín Arce ya no me interesa. ¿Ven? En el ámbito temporal ya nos estamos refiriendo al periodo de tiempo que yo quiero estudiar. Quiero estudiar la campaña del Chaco durante el año 1932, de diciembre del 32 a enero o a julio del 33. Ese es mi ámbito temporal. El investigador se impone los periodos de análisis. ¿Cuánto tengo que estudiar? ¿Cuánto tiempo quiero estudiar? O puedo estudiar la guerra completa, del 32 al 35, pero no se olviden que no podemos divagar. Tenemos que ser claros y concretos en orientar nuestra investigación hacia lo que nosotros queremos investigar. Es decir, el ámbito temporal es el periodo de estudio que debe estar limitado a los antecedentes que efectivamente afectaron de manera significativa el hecho. ¿Ya? Entonces, los tres ámbitos de la historia militar, estamos viendo el ámbito espacial, estamos viendo el ámbito temático, el ámbito espacial y el ámbito temporal. Vamos a irnos a ver los lineamientos para el estudio del hecho bélico. Para poder estudiar yo tengo que tener ciertos lineamientos. Debo saber a qué voy a abocarme, en qué voy a fundar mi estudio, mi investigación del hecho bélico. Especialmente vamos a considerar tres aspectos. El primer aspecto es el estudio del pensamiento militar de la época. El segundo aspecto es el estudio del conflicto propiamente dicho. Y el tercer aspecto a considerar en los lineamientos para el estudio del hecho bélico es su aplicación a la formulación o reformulación de la doctrina de guerra. Esos tres aspectos. Una vez que yo he hecho los ámbitos, he visto los ámbitos, ahora voy a orientar y apuntar hacia los lineamientos. El primer lineamiento es el estudio del pensamiento militar de la época. ¿Por qué el estudio del pensamiento militar de la época? ¿Será que ese pensamiento militar de la época era diferente a lo que actualmente nosotros pensamos? ¿Ese pensamiento militar era diferente a lo que actualmente piensa las Fuerzas Armadas en lo que es ya sea en defensa de nuestra patria? Era diferente. Teníamos otro pensamiento, otro conjunto de ideas, de valores, de prejuicios. Y todas esas ideas, valores y prejuicios caracterizaban la conducta del profesional, de los conductores, de los actores principales que participaban en el hecho bélico. Era muy diferente. Entonces el pensamiento militar de la época es parte de uno de los lineamientos que yo debo estudiar. Dentro del pensamiento del militar de la época podemos encontrar tres aspectos también. Los aspectos constantes o invariables son aquellos que no van a cambiar, no cambian. Los rasgos psicológicos, naturales del hombre, la moral, la mala logística que afectaba a la moral, características del líder y muchos otros aspectos que no cambian, constantes o invariables, que durante todo ese periodo, durante todo ese conflicto, durante toda esa campaña se desarrollaron, no cambiaron. ¿Ya? Aspectos cuasi variables son aquellos que tienen tendencia a cambiar por periodos de tiempo o por características de ambiente geográfico. Entre esas está el terreno, el clima, las condiciones meteorológicas, que también influyen en la conducta del hombre. Y finalmente los aspectos variables están estos orientados o materializados por los adelantos científicos que hacen evolucionar la doctrina
Por ejemplo, los aviones en la Primera Guerra Mundial, el uso de tanques en la Segunda Guerra Mundial. Le han dado otra tónica de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, el famoso Blitzkrieg alemán, el uso de masa para los ataques, el uso de armas pesadas, de grandes concentraciones de hombres y armas. La guerra de movimiento que se llamaba, ya no era en la Primera Guerra Mundial se caracterizó por ser una guerra de trincheras, donde llegaban a un territorio, a un determinado espacio geográfico y se ponían un ejército frente al otro y desde sus trincheras empezaban a combatir. Semanas, meses, años. ¿Se dan cuenta? En cambio ya, entre los aspectos variables para la Segunda Guerra Mundial ya fue una guerra de movimiento, una guerra de más acción. ¿Ya? Y para eso han jugado hartísimo los adelantos científicos tecnológicos. El empleo de los aviones. Ustedes saben que en la Guerra del Chaco, el 14 de abril de 1933, se desarrolla el primer combate aéreo de Sudamérica. El combate aéreo de la Florida, donde nuestro piloto, uno de nuestros mejores pilotos de la aviación militar, la aviación del Ejército de Bolivia, Rafael Pavón, se enfrenta al capitán Echeverry, paraguayo, durante ese combate. La historia nos cuenta de forma diferente, que primero el Pavón derriba a 3 aviones paraguayos y que mientras se estaba desarrollando el combate ahí abajo, creo que es Florida o el Carmen, si mal no recuerdo, pero ya les confirmo en la próxima clase, los combatientes miraban cómo estaban combatiendo en el aire, Pavón en su Curtis y Echeverry en un avión francés, no recuerdo el nombre, pero sin embargo estaban combatiendo. Y Echeverry alcanza la cola del avión paraguayo, boliviano, quien Rafael Pavón va y se estrella posteriormente en ese campo de batalla. Así nos cuenta la historia. El primer combate aéreo. Fíjense cómo la tecnología tuvo incidencia para cambiar tal vez el curso de la guerra. Bien, seguimos. Otro de los aspectos a tomar en cuenta es, habíamos visto el estudio del pensamiento militar de la época, y para el estudio del pensamiento militar vigente se debe tener en cuenta qué cosas, los sistemas económicos vigentes, la organización social, la capacidad económica de los estados para sostener a sus fuerzas armadas, las ideas rectoras que han servido de base a la conducción militar, incluso personalidades destacadas de civiles y militares que han aportado conceptos básicos referentes a las concepciones estratégicas, nacionales, militares, operativas, tácticas, logísticas, sistema y contenidos académicos, sistemas de entrenamiento e instrucción. Importante. ¿Cómo influía en el pensamiento militar de la época? ¿Cómo ha tenido influencia la doctrina que hemos ido nosotros adquiriendo de otros países, de militares extranjeros, que han venido a mostrarnos la doctrina de cómo deberíamos hacer la guerra? El sistema económico, ¿cómo ha influido en el pensamiento militar de época el sistema económico? Les voy a hablar sobre el empréstito Dillon-Read, para que ustedes se den cuenta. Paraguay empieza a prepararse para la guerra, según lo que he podido yo estudiar desde el año 1921. Imagínense, casi 11 años antes ya Paraguay empieza a tomar previsiones para la guerra. Paraguay empieza a crear fortines en el Chaco. Los fortines que empieza a crear Paraguay fueron fortines que tenían agua, por eso ellos en la primera y segunda fase no han sufrido de agua los paraguayos, porque donde estaban ellos con su concentración de fuerzas tenían pozos de agua. Un coronel francés les hizo los pozos de agua. ¿Ya? Sin embargo, Bolivia recién empieza en 1927 con el famoso empréstito Dillon-Read, es decir, Salamanca, el presidente de ese entonces,
le dice a las Fuerzas Armadas, bueno, vamos a tener que comprarles armamento para ver una posible guerra. No muy de buena gana, Salamanca se presta plata de Inglaterra. Ese es el famoso empréstito de Lundy. 27 millones de libras esterlinas, si mal no recuerdo, eran, de las cuales estaban destinadas para el equipamiento del ejército, porque no había fuerzas armadas en esa época, era el ejército de Bolivia. La Fuerza Aérea y la Armada nacen después de la Guerra del Chaco. Después, así quieran hacerles creer que antes hemos nacido, ya en la Guerra del Pacífico habían 2 lanchitas que teníamos ahí, y esa era la Armada, no, mamada. Hasta después de la Guerra del Chaco hemos tenido solamente el ejército de Bolivia. La aviación era parte del ejército de Bolivia, no era de la Fuerza Aérea. Ojo, tomen en cuenta eso. Bueno, entonces le llaman se reúne con los militares y les dice, ¿qué necesitamos comprar? Y les vamos a destinar 3 millones de libras esterlinas. Así nos dicen, para que ustedes equipen al ejército. Nos alcanzaba y nos sobraba esos 3 millones para equipar con lo último de tecnología a nivel mundial. 1927. Y empezamos a comprar armamento de la fábrica inglesa Vickers. Todo el sistema de armas. Entonces van misiones de militares de aquí de Bolivia a la Vickers, se contactan y dicen, bueno, queremos este sistema de armas con esto. Pero ya en 1931, nuestro famoso presidente Salamanca lo designa de encargado de verificación, selección y compra del armamento en la fábrica Vickers alemana o inglesa al general Hans Kuhn. Hans Kuhn ya había venido a Bolivia con una misión militar a enseñarnos doctrina de guerra. Nuestra doctrina militar, por el caso, está fundada en el pensamiento alemán, en el pensamiento austriaco. Hemos tenido mucha influencia francesa y ya después de la guerra del Chaco con influencia americana. En cuanto a doctrina les estoy hablando, en cuanto a doctrina. Cuando Hans Kuhn va y dice, a ver, ¿qué es lo que han pedido los bolivianos? Y empieza a ver la lista del sistema de armas que habíamos pedido y dice, Hans Kuhn dice, no, saquen esto. Y entre las cosas que más tuvo su influencia en la guerra, influencia negativa obviamente, fue que Hans Kuhn sacó las ametralladoras, la cantidad de ametralladoras que íbamos a utilizar. Sacó el sistema de comunicaciones, que fue fundamental en la guerra del Chaco. Muchas batallas y muchos hechos han sido negativos en cuanto a los resultados para nosotros por falta de comunicaciones. Le saca los cascos, las botas, los uniformes de nuestros soldados y así muchos otros implementos que va disminuyendo y armamento que va disminuyendo, que a la larga y después de la guerra pudimos ver que era necesaria la compra de ese armamento. Y saca por sacar. Y se va más a la artillería, Hans Kuhn, y dice, como era artillero, dice, no, necesitamos más cañones, necesitamos más obuses, necesitamos más esto. Cuando en el Chaco no pudimos darle el uso apropiado ni eficiente a ese armamento que escoge Hans Kuhn. Hans Kuhn va a la guerra del Chaco con esa mentalidad de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de una guerra de trincheras. Va pensando con esa doctrina. Ahí está el famoso ataque a Nanagua, ahí está el mismo Boquerón. Todavía había esa influencia de la doctrina de la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras. Entonces, en el estudio del pensamiento militar de la época, toman en cuenta todos estos aspectos, influyen todos estos aspectos que les he mencionado anteriormente. Cuando hablamos ya del conflicto propiamente dicho, como lineamiento para el estudio del hecho bélico, es importante estudiar toda la guerra, pero
no en una generalidad. Es decir, estudiar la guerra, pero con nuestro ámbito temático bien delimitado, a fin de que nosotros no vayamos a concluir en generalidades, en aspectos muy vagos, en aspectos muy generales. Entonces es importante rescatar las experiencias, ya sean estas consideradas pobres o inconsistentes, pero sí van armando nuestro ámbito temático. Estudiamos específicamente el conflicto que estamos nosotros queriendo estudiar. En toda guerra intervienen factores de poder. Dentro de cada uno de ellos se puede elegir una infinidad de temas de análisis para delimitar el tema. Un ejemplo de cómo nosotros vamos a orientar nuestro estudio. Al investigador de la mención de estrategia puede interesar a investigar, por ejemplo, el manejo de la crisis durante la guerra del Chaco. Importante. Esto con el propósito de apoyar su estudio doctrinario de el conflicto. Cómo se ha manejado la crisis en la guerra del Chaco. Con la finalidad va a tomar como ejemplo su estudio de ese aspecto específico del estudio propiamente dicho de ese punto para poder apoyar su estudio doctrinario de el conflicto. Es decir, que para poder alcanzar ese estudio del conflicto propiamente dicho, se recomienda distribuir temas específicos de análisis, escoger temas específicos. Yo como historiador debo ir a algo específico para evitar divagar. Otro de los aspectos, su formulación a la reformulación, o su aplicación a la formulación o reformulación de la doctrina de guerra. Es decir, nosotros estamos viendo cómo era la doctrina en ese entonces. Y la pregunta está, ¿habrá cambiado a la fecha? ¿Será diferente esa doctrina? La pregunta es esa. Yo les digo que hasta hace 4 años que todavía hacíamos las maniobras militares, yo era jefe de operaciones de la 8ª División, después fui jefe de Estado Mayor y comandante, pude ver de que en cuanto a medios, prácticamente nosotros no habíamos cambiado doctrinariamente con relación a la guerra del Chaco. Lo único que teníamos tal vez más moderno eran los fusiles Galil en algunas unidades, los AK en algunas otras, y los fusiles FAL que ya estaban prácticamente en su mayoría con muchas fallas técnicas. Después seguíamos movilizándonos en un camión, pues no teníamos camiones, no tenemos camiones en las unidades militares. Seguíamos durmiendo en carpas, haciendo campamentos, el sistema de seguridad sobre la marcha, en estacionamiento, prácticamente el mismo que se utilizó durante la guerra. Y ahí voy. La doctrina, la aplicación a la formulación o reformulación de la doctrina. ¿Será que el estudio que yo he abocado para ese mi hecho histórico me va a permitir formular nueva doctrina, reformular la doctrina, mejorar la doctrina? Esa es la importancia. Eso es lo que yo debo buscar como lineamiento del estudio del hecho bélico. Todo trabajo de investigación tiene una finalidad en la historia militar, reviste capital importancia esa finalidad. ¿Para qué voy a estudiar yo ese hecho histórico? ¿Qué es lo que quiero lograr con su estudio? Los resultados pueden derivar en aportaciones intelectuales a la doctrina de guerra, con el propósito de reestructurar o mejorar la doctrina de guerra boliviana en el ámbito convencional, en el ámbito de patriotas o en diferentes ramas del arte militar, en la parte logística, en la parte táctica, durante una ofensiva, durante una defensa, en movimientos retrógrados, no sé. Estos aportes podrán ser desarrollados mediante ensayos doctrinarios, que ese es el examen de ustedes, el ensayo doctrinario. Ustedes van a terminar haciendo un ensayo doctrinario. Se van a aprobar o van a
reprobar en esta materia dependiendo de su ensayo doctrinario sobre la historia, sobre un hecho histórico que ustedes decidan estudiar. Por eso estamos viendo esta parte teórica, que es importante. Se debe tomar en cuenta como referencia obligada la realidad y posibilidades actuales del Estado para poder determinar o reformulación a nuestra doctrina. ¿Ya? Tenemos la secuencia para el estudio de la historia militar. Hay una secuencia. Con esto vamos a concluir. Yo creo que, a ver, déjenme mirar las secuencias. Vamos a dejar para el próximo jueves las secuencias, porque esto hay que hablar bastante. Vamos a quedar en los lineamientos para el estudio de la historia militar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Quiera preguntar algo que esté relacionado con el tema? Por favor, a partir de este momento tienen toda la... toda la libertad de activar su micrófono y preguntar. Mi general. A ver, por favor. ¿Qué más? Dígame algo. No, mi general, le decía que por mi parte creo que todo quedó comprendido. Al menos. A ver, ¿cómo era? No lo escucho. No, le decía nomás que creo que por mi parte todo ha sido comprendido por el momento. Le escucho con mucha interferencia. Por favor, repítame. Hola, hola. A ver. ¿Alguien que quiera preguntar algo? No le entendí al alumno que hablaba y que activó su micrófono hace rato. Fiorella, Nicole, dígame algo, por favor. Mi general, por mi parte sí se entendió. ¿De tu parte sí entendiste todo? No, tendría que volver a repasar y hacer más apuntes, pero sí, por la mayoría sí. Bien. Perfecto. Hemos avanzado un poquito rápido en vista de que usted sabe, estamos atrasados, ustedes están atrasados. Acaban a mí de asignarme la materia ayer. Ayer me la acaban de asignar. No es difícil, no es difícil. En resumen, hemos hablado mucho de lo que es la historia militar. Ustedes tienen que saber que hemos visto algunos... los lineamientos de la historia militar, los ámbitos de la historia militar. Son dos aspectos fundamentales. En los ámbitos, el temático, el espacial y el, ¿qué más hemos visto? Y el temporal, ¿no es cierto? Tres ámbitos. Y los lineamientos, en los lineamientos, ¿cómo debo yo orientar? ¿Qué línea debo seguir yo para estudiar el hecho bélico que quiero estudiar? Están el estudio del pensamiento militar de la época, está el estudio del hecho propiamente dicho y finalmente la formulación o la reformulación del hecho histórico. Esos serían los dos aspectos fundamentales, ¿ya? Los ámbitos y los lineamientos que ustedes tienen que saber, más en la parte esta de la definición de historia militar. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. El resto ha sido parte explicatoria, parte en la que ustedes se deberían haber ya
interiorizado de cuál es la parte doctrinaria de lo que se refiere a historia militar. ¿Alguien más? Bien, si no tienen nada más o no hay quien más quiera participar, yo voy a dar por concluida la clase. Diana Leni, ¿ha entendido? Sí, sí, mi general. Perfecto. Mario Ariel. Sí, se entendió, mi general. Ya Eduardo Fabián. Eduardo Fabián. ¿Se entendió, mi general? Excelente, muy bien. Continuamos la próxima clase. Nos vemos en el mismo horario. La clase ya está programada semanalmente, entonces vamos a reunirnos a la 1:30 de la tarde. No tengo nada más. Les agradezco por la atención prestada y sería hasta el siguiente jueves. Gracias. Hasta luego, mi general. Hasta luego, buenas tardes.